que yo tenía preparado para trabajar en screening y ya la semana que viene arrancamos con todo lo que es screening de patología cardiovascular, que ellos ya lo trabajaron. ¿Me explico? Entonces, si quieren volver a participar, ustedes saben que para mí no es inconveniente. Si dicen, no, otra vez lo mismo, ya estoy podrido de escucharlo, bárbaro. Cuando empecemos con simulaciones les avisamos. Queda clarito, ¿sí? No es echarlos, es simplemente no tenerlos acá pegados de gusto. Queda claro, ¿sí? Y sí o sí, como le decía hace un rato a Cintia, mi responsabilidad primaria es trabajar todo este tema de screening, porque sé que no lo ven después en otras áreas. Entonces, primero arranco con eso. Después que lo terminamos, le metemos pata con lo que haga falta. ¿Se entendió más o menos? ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, le damos la bienvenida a todos los que se han agregado. Es un placer. Por lo menos para mí, un placer. No sé para ustedes, después lo dirán. Bien, vamos a empezar a charlar. María Manzano, estás con una computadora que dice Rafael, ¿sí? Solo que la cara es imposible de olvidar. Entonces, después me tengo que acordar que Dax era el novio y Rafael la tuya, para cuando tengo que poner presente, pues a mí lo que me da el sistema es el nombre con que figuran ahí registrados. ¿Se entiende? ¿Sí? Caballeros y señoritas o señoras. Vamos a presentar un caso. El caso de hoy es una señora de 83 años que no tiene antecedentes familiares de deterioro cognitivo. ¿Sí? Tiene un nivel educativo de escolarización básica. ¿Qué significa básica? No terminó la primaria. No tiene patologías, por lo menos referidas por ella o por sus familiares, ni toma en forma habitual ningún tipo de fármaco. ¿Vamos bien hasta ahí con los datos? ¿Sí? Bueno, seguimos. Es viuda, tiene 3 hijos, de los cuales 2 ya fallecieron. Y concurre a la consulta para valorarla por una problemática en su conducta. ¿Sí? Cuando se la interroga a la paciente, ella vivía, ¿sí? Yo soy el psiquiatra que la está interrogando, cuando ella, digamos, antes de que, la señora está ahora en una institución, ¿sí? Ella vivía con un hijo soltero hasta hace 3 años que fallece, y desde que falleció su hijo vivía sola. Era completamente independiente para todas las tareas habituales. Pero desde hace un mes, su hija se presentó en la casa, le dijo que ya no podía vivir sola y la lleva a una residencia. A una residencia de gente mayor. ¿Sí? Cuando se la interroga cómo está en la residencia, ella dice que se encuentra muy triste, ¿sí? Porque siente que la abandonaron ahí en esa residencia y no fueron nunca más a verla. Ella no refiere ningún tipo de problema, ¿sí? Salvo la tristeza y el hecho de decir se siente completamente encerrada. Ahora bien, seguimos adelante. Okay. ¿Qué hacen ustedes con esta señora? Ustedes fueron llamados a una consulta, ustedes dentro de 6 meses, 1 año, el tiempo que les toque, van a estar trabajando. Uno de los trabajos que van a tener muchas veces es ser los médicos que controlan en los centros de personas mayores a esas personas mayores. Y una de las cosas que le va a decir más de una vez, aparte de que los escuchen, que le revisen los pies, que le miren los análisis y la mano en coche, va a ser esto. Gente que refiere estar triste, refiere estar sola y abandonada, que aparentemente no tiene ningún problema, de hecho no toma ninguna medicación, ¿sí? Y a ustedes, como médicos de esos lugares, tal vez los consulten, ¿sí? Sobre esta problemática.
¿Cuál sería la primer actitud que ustedes debieran tomar siempre con esta señora? Es libre para todo, ¿eh? Acá no hay elegidos. El que quiere, habla. Yo lo primero que preguntaría es a ver si está ubicada en tiempo y espacio. O sea, si ella se reconoce su Está nombre. ubicada, reconoce su nombre, reconoce o sabe que está en esa institución y que su hija, teóricamente, no le da ni 5 de pelota, sabe que murieron sus 2 hijos, su esposo. Está perfectamente ubicada en el tiempo y el espacio. Me interesaría saber quizás por qué la hija consideró que no podía seguir viviendo sola. ¿Qué es lo que la motivó, digamos? Por ahí Excelente. buscaría. Entonces, ¿qué tiene que hacer, Fiamma? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, no sé, ¿ella consulta sola a la consulta o va con la hija? ¿Con quién va? No, claro, o sea, a vos te llama el, digamos así, organizador, director, llamarle como quieras, el centro de adultos mayores, te que la vengas a ver y te encontrás con eso. Ajá. ¿Qué tenés que hacer entonces? Bueno, el interrogatorio, empezar a preguntarle. ¿A quién? A la ¿A paciente. quién? A ella ya se lo pregunta. No, ya se lo preguntaste y ella te contestó todo. Entonces al Está médico. triste, te contó su médico. Ay, perdón. No, vos sos la médica, che. No, perdón, se entrecortó. Está en una institución, entonces preguntaría a los ¿Y vos? cuidadores. Bien, a los cuidadores, vos le preguntas, te digo lo que son los cuidadores. ¿Sí? En la residencia, ¿sí? Donde está, los cuidadores te dicen, ¿sí? Que la paciente presenta problemas de conducta, que insulta al personal y que inclusive los agrede físicamente. ¿Esto fue durante todo el mes o fue algo reciente? ¿Fue brusco? O sea, Viole, hace un mes que la internó la hija. Y en ese mes es como que progresivamente se fue poniendo más irritable, más intolerante y quiere agarrar, ¿sí?, a los palos a todo el que se le cruza. Por lo menos lo que dice el personal que trabaja ahí. Sí, por ahí también observaría si ella puede vestirse sola, si puede ir al baño sola, porque la agresión esa que tiene también es el estar enojada con la familia que la dejó donde está. Importante también si come, porque si tiene un cuadro depresivo por estar ahí, es importante saber si está comiendo, si está alimentando, porque una señora mayor puede llegar a desnutrirse. Bien, Emiliana. Bueno, está bien, entiendo la idea, para que se desnutra realmente tendría que negarse a alimentar, porque si hay algo en una institución medianamente seria, si hay algo le dan a los adultos mayores es de morfar, cosa que no estén flacos. Sí, porque es igual lo primero que mira la familia. Por la deshidratación, Dale, sí. más que por la comida. Sí, la deshidratación. Por eso me gustaría ver los signos vitales de la paciente. Bien, te los cuento. Gustavo, pero Listo. antes que Sí. eso deberíamos preguntarle a la hija o tener una conversación con la hija como para saber el estado previo de la paciente antes de ingresarla al hogar, cómo se encontraba, cuáles eran sus hábitos, antecedentes que tenía perfecto. ella. Está perfecto, Nati. O sea, el punto central de acá para siempre. Cuando tienen una consulta de persona mayor, donde teóricamente se está evaluando su capacidad de manejarse solo, siempre a interrogar a la paciente se interroga al familiar directo, a un familiar confiable. En este caso, el único que le queda es la hija. 2 hijos tenía, los 2 hijos murieron, el esposo murió, queda la hija, nada más. Entonces, familiar confiable, siempre. ¿Queda claro? Está perfecto. Acá ya a ustedes los llamaron con la paciente ya adentro, no sé si me explico. No es que la vas a sacar ahora, vas a llamar a la hija y todo, ya está adentro. En la evaluación que vayas a hacer vos, Nati, vas a tener que definir, ¿sí?, si era una señora para que esté guardada ahí o no. Eso después lo veremos. ¿Sí? Pero en principio nunca puede faltar el interrogatorio en cuanto a recabar datos sobre la historia de la persona
con un familiar que sea confiable. Perfecto. Le pregunto al personal, pero el personal está un rato. El familiar confiable, y si encima es el que tomó la decisión de llevar a internación a la señora, teóricamente tiene que estar siempre su visión de las cosas. Bien. Entonces, de acuerdo a lo que dice Nati, vamos a leer, ¿sí?, lo que la hija cuenta cuando la interroga Natalia, ¿sí? Y la señora dice que en el último año había notado que su mamá tenía pérdida progresiva de la memoria, que había descuidado su aspecto y que tenía su casa desordenada, que hacía comentarios completamente fuera de lugar y que inclusive cuando iba a la heladera había comida recontra vieja, ¿sí?, y que ella ni se había enterado. Dice que para que, como es una mujer grande, no tuviera que lidiar con tantas cosas en la casa, le había contratado en distintos momentos a 3 personas diferentes para que le ayuden a limpiar, a acomodar todo y eso, la acompañen si tenía que ir a hacer mandado, cosas por el estilo, y que las 3 tuvieron que abandonar por maltrato por parte de la paciente. Hasta ahí va bien, como va lo que la hija va relatando sobre la vida de la señora, ¿sí? Entonces, ahí no termina. Cuando le preguntan si aparte de las señoras había hecho alguna otra cosa, la hija dice que se la llevó a vivir con ella, ¿sí?, pero que la madre realmente se tornó insoportable, demandándole constantemente que no se fuera a trabajar, que no se fuera a hacer cosas al centro, porque si no ella se sentía sola, empezó a tener agresividad verbal e inclusive física, razón por la cual decidí internarla. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? No es un caso raro, ¿eh? Pasa más seguido de lo que ustedes creen. El tema es cómo lo vamos a manejar. Una cosa es cuando es mi mamá y otra cosa es cuando es una paciente. Uno tiene diferentes responsabilidades. Bien. ¿Qué hacemos? ¿Qué harían ustedes? Después vamos a ver, ¿sí?, qué es lo que se recomienda hacer en estos pacientes. Por ahí preguntarle a la paciente en sí cómo se siente ella, cómo lo vive ella y si se da cuenta de que maltrata a la gente. Bueno, bien, dale. Yo te cuento entonces. No, más que nada, ¿sí? Si es consciente yo te cuento entonces. de... Yo te cuento entonces, ¿sí? Cuando yo la reviso, es colaboradora y está perfectamente, como decía hoy Cintia, ubicada en tiempo y espacio. Relata toda la historia de forma ordenada, coherente, con fechas correctas. Lo que llama la atención que a lo largo de todo el recorrido de la charla que está llevando adelante con la señora, repite muchas veces las mismas cosas, ¿sí?, como si fuera la primera vez, ¿sí?, que lo hace ahí. No tiene registro de que se pone agresiva, pero sí te pide a vos, que sos el médico, que por favor la saques de allí porque la pusieron obligatoriamente, o sea que realmente está como secuestrada en ese lugar. ¿Está bien? Eso es lo que te relata. Toda su historia bárbara la tiene perfectamente organizadita. Repite varias veces, ¿sí?, las mismas cosas. ¿Qué hacemos? No te asustes, Milagros. Vos lo que tenés que decir es, bueno, a ver ahora qué hago yo con esta señora. Llamo un médico. Bueno, es una posibilidad. Está bárbaro. Si vos sos el médico, decís, no, otro médico. ¿Cómo podría repetir, Gustavo? No, estoy jorobando, nada más. Joroba con Milagro porque puso cara de que no sé para dónde voy a salir corriendo. Nada más que por eso.
De vuelta, ¿qué harían ustedes con esta señora? Y acá no podrías hacerle un mini mental, que es rápido y lo puedes hacer en el momento, para establecer el grado de deterioro cognitivo que tiene. Bien. Por ahí hay algo, esos puntos básicos de la geriatría, que eran las 4D, y una de ellas era la depresión. Sí. Que esta mujer por ahí está cursando, pero también, bueno, sí, tiene una actitud más hostil. Bien. Bueno, hacer una evaluación cognitiva. ¿Cuáles son las 4D, Emiliana? Dale. La depresión, el delirio, la demencia y las drogas, los fármacos que ella utiliza. Bien. Me encantó, yo no lo sabía, por eso me encantó escucharlo. Bien. Depresión y demencia son las evaluaciones que habitualmente se hacen. La señora delirante no está porque está perfectamente conectada, te hace un relato coherente, ordenado, ¿me explico? Ubicado en tiempo y espacio, o sea, delirio queda fuera. Drogas teóricamente no toma ninguna porque ella no estaba usando ninguna medicación y en la institución no se la están dando, ni aún para tratarle la agresividad que refiere tanto la hija cuando la tuvo en la casa como la que refería al personal que se había comportado agresivamente con ellos. O sea que nos queda evaluar depresión y demencia. Juliana tiraba la posibilidad de hacerle un mini mental test. ¿Saben todo lo que es el mini mental test? Sí. Bien, ¿qué cosas evalúa el mini mental test? Algunas cosas que ya se nombraron, por ejemplo, que se oriente en el tiempo, que sepa dónde está, que sepa escribir, dibujar, que repita palabras que se le dice. Me faltan algunas, me parece. No, pero Aldana, o sea, eso sería la parte operativa, no sé si me explico. O sea, cuando vos hablas de qué evalúa un test, decís si evalúa la memoria episódica, la memoria reciente, la memoria remota, la coordinación visomotora, no sé si se entiende, ¿sí? O sea, cuando vos haces un test, decís, ¿qué le estoy evaluando para poder saber qué se le deterioró a esta paciente si es que tiene algo deteriorado? No sé si me explico claramente. Sí. En mi mente era la memoria de fijación y memoria de recuperación. Bien, me encanta escucharlos opinar. Vamos a, entre todos, mirar qué es lo que hace el mini mental test. Digo para saber por qué puede ser bueno o no. ¿Listo? Acá viene lo difícil para mí, que es compartir, porque soy un burro. ¿Listo? Pero ustedes siempre me van a perdonar. ¿Listo? Entonces, una ventana. A ver, Catalina. Ahí está. Ponemos y compartimos. Cuando aparezca la pantallita, ustedes me chiflan. Que a veces tarda porque somos muchos. Apareció. ¿Ahí apareció? Bien. Díganme si lo tengo que agrandar para que se pueda leer, porque vieron que la pongo más chiquitita. Aparezca el dibujo no, el texto. Si queda muy chiquitito, lo agrando de tamaño. Y por ahí queda un poquito chiquito. Si lo podés agrandar un poquito. Listo, lo agrandamos. Querida, por favor. Ahí está, gracias. Ahí está, una maravilla. Bueno, aquí tienen el mini mental test. Esto después yo se los voy a dar para que lo tengan. ¿Listo? ¿Sí? El mini mental test evalúa memoria episódica, o sea, cosas concretas. Yo le pregunto, es generalmente la de corto plazo. Memoria semántica o remota. Acordarse de cosas que le pasaron hace tiempo. Las funciones frontoejecutivas, o sea, relacionado con los daños de la corteza prefrontal. O sea, todo lo que te hace organizarte y coordinar dentro de tu cabeza las distintas acciones. El lenguaje, la coordinación audiovisual, o sea, hacer algo
de acuerdo a cómo lo escucho, esto de dibujar, y la A, que es la atención. Si ustedes miran en esta planilla, donde tienen distintos tipos de test y las áreas que evalúa cada test, el único que evalúa muchísimas funciones son dos para ustedes. El Mini Mental y el test de evaluación cognitiva de Montreal, que se pone así. Yo el Mini Mental no lo tengo, ahora después les voy a mostrar si quieren, para que no miren nada más, el test, ¿sí?, de evaluación cognitiva de Montreal, que es muy similar, cambia alguna cosita nada más, y que evalúan básicamente las mismas cosas. ¿Va bien hasta ahí? Acá tienen los puntajes de punto de corte para considerar si el paciente está o no está deteriorado, ¿sí? O sea, si está empezando a desarrollar cuadro compatible con la enfermedad de Alzheimer o no, o cualquier otra causa de deterioro cognitivo, ¿sí? Bueno, acá les dice para qué sirve: para detección y seguimiento de deterioro cognitivo leve y demencia, cualquiera de los dos. ¿Hay otros test? Sí, hay un montón de test, ¿sí? Después les voy a mostrar el TAM, que es todo, se llama trastorno, ¿sí? O mejor, trastorno, test para alteración de la memoria, ¿sí? Y lo que hace este test para alteración de la memoria es evaluar la memoria episódica y la remota por distintos mecanismos, ¿sí? Y es interesante porque lo puede hacer hasta gente analfabeta, mientras que para hacer el Mini Mental tenés que tener algún nivel de instrucción. ¿Por qué cuento esto? Porque a veces el test puede dar falsos positivos simplemente porque la gente no esté capacitada como corresponde. ¿Se entiende? Capacitada es que no haya alcanzado un nivel de formación tal que le permita contestar con coherencia y criterio las cosas que yo le estoy preguntando. Dígame si se va entendiendo hasta acá la idea. ¿Sí? Entonces, cuando yo le hago un test de esto, me estoy planteando dónde puede estar el problema de la señora. Bueno, Juliana lo había planteado, les cuento, el test de la señora, ¿sí?, el Mini Mental Test, le dio 27 puntos sobre 30. Eso significa, ¿sí?, un test en valores normales. El punto de corte para normal es de 27 para arriba. Entonces, si me da una evaluación con un test multidimensional que me evalúa un montón de funciones cognitivas, ¿sí?, no solamente la memoria, sino cognitiva, la capacidad de organizar las cosas dentro de mi mate, ¿sí?, y me da 27, ¿qué hago? Ahí sí pido los signos vitales. Yo se lo hubiese pedido antes de hacerle el Mini Mental porque puedo pensar en alguna infección o en alguna otra patología que no sea una demencia, o sea, que no sea degenerativa. O un test para evaluar depresión también, porque es algo que a ella le molesta y refiere estar triste, está aislada en un lugar. Yo creo que, si bien estamos todos lejos por ahí de esa edad, a nadie le gustaría que lo abandonen en un lugar así. Entonces, la depresión es algo, se le murieron hijos, o sea, tiene muchos factores para pensar en depresión. Me encanta, Violeta. ¿Cómo lo vamos a hacer para evaluar? Después le contesto a Cintia lo que me preguntó de los signos vitales y de otras patologías, pero ¿cómo vamos a hacer para evaluar la depresión? Que es imprescindible evaluarlo en los adultos mayores. Las escalas para evaluar depresión en la población adulta, hay muchas, yo tengo una acá, muy sencilla, todo esto después se los mando, ¿sí?, que es en inglés, ¿sí?, pero que está adaptada al español, por eso se las voy a mandar en español para que la puedan tener. Un día, si quieren, y se da la oportunidad, tal vez la tengan posibilidad de usarla. Sencillísima para hacer. Pero digo, esto que acaba de decir Violeta, segunda cosa para que se acuerden siempre. En los adultos mayores, cuando han perdido familia, viven solos, tienen un nivel educativo no demasiado alto, ¿sí?, y manifiestan sentirse tristones o cosas por el estilo, muchas veces la enfermedad de Alzheimer inicia como un cuadro pseudodepresivo. Por eso es imprescindible hacer esto de screening de la depresión.
Dejo de presentar esto, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que se recomienda en esta situación. Entonces, primero que nada, vamos a presentar esta pestaña. Avísenme cuando lo están viendo, chicos. Ahí se ve. Ahí se ve, ¿sí? Bueno, está todo en inglés. Los que hemos compartido todo este tiempo, a mí me gusta, no para que aprendan inglés, que también es importante que lo aprendan, sino porque está muchísimo más actualizado que otras guías de práctica. Por eso, ¿sí? Suelo traer esto, porque los yanquis, si tienen algo, es que nunca se van a quedar con lo que hicieron una vez y a partir de ahí lo siguen usando siempre, ¿sí? Fíjense, la guía actual de depresión en adultos, vista como, ¿sí? Digamos, actividades de screening, es de 2016 y actualmente la están actualizando, ¿sí? Tanto la de depresión, la de ansiedad y del riesgo de suicidio, ¿sí? Y acá, ¿sí? Tienen todo para bajarlo y hacer lo que quieren. Siempre hablamos con los chicos que los grados te hablan generalmente de la certeza de aplicar determinado tipo de, digamos, acción de screening, ¿sí? El A no lo discute nadie y lo usa todo el mundo. El B lo usa todo el mundo, no tiene, obviamente, la misma certeza que el A. El C solamente lo recomiendan los expertos, y ahí uno se tendría que sentar a charlar, a ver, experto de qué y por qué dice de hacerlo. La D no lo justifica absolutamente nadie. La I es insuficiente. ¿Qué significa insuficiente? La información que hasta ahora se ha podido obtener cuando se hacen revisiones sistemáticas de estudios para determinado problema específico, ¿sí? Los datos que hay son insuficientes para decir si vale la pena o no hacer todo lo que sea, ¿sí? Digamos así, acciones de screening. Entonces, en detección, ¿sí? Por screening de depresión en adultos, fíjense que son personas de 18 años o más, ¿sí? Y entonces te dice, ¿sí? A quiénes evaluar, a las mujeres, a los jóvenes y adultos de edad media, a las personas no blancas que tienen tasas más altas de depresión, aquellas que están poco educadas, aquellas que estaban previamente casadas y quedaron viudas o se separaron, aquellas que están desempleadas, personas con enfermedades crónicas, con otros trastornos de su salud mental, o con historia familiar de enfermedad psiquiátrica. Todos esos tienen alto riesgo, ¿sí?, de padecer depresión. En los adultos mayores, fíjense cuáles son las cosas que debieran tener siempre en cuenta. La discapacidad, que se ve muchísimo en los adultos mayores, el pobre estado de salud, hoy comentaba Emiliana, que si una señora de la edad de nuestra paciente se desnutre y entra progresivamente en categoría de adulto frágil, ¿sí? Está, digamos, más propensa a desarrollar un montón de problemas. Un duelo complicado, esto se ve como pasaba con la señora, con el tema de que había perdido 2 hijos, ¿sí? Y acá hay una cosa re interesante y ustedes van a decir, nabo, ¿sí? Pero hay una cosa que a mí me quedó grabada para toda la vida. Y era el siguiente. Cuando se te mueren tus padres, sos huérfano. Cuando se te muere tu compañero o compañera, sos viudo o viuda. Cuando se te muere un hijo, no hay nombre. Y no hay nombre, no es solamente que no hay un nombre para clasificar que se muere un hijo. No tiene nombre para esos padres, ¿sí? Uno suele aceptar con, digamos,
con más o menos buena entereza el fallecimiento de los que están a la par nuestro o más arriba que nosotros. Cuesta terriblemente poder llevar adelante la pérdida de alguien que es nuestro hijo. ¿Sí? Cuando tienen chicos, los que tienen chicos ya lo saben. ¿Sí? Que uno acepta cualquier cosa menos que le pase algo a un hijo. Entonces, no lograr desarrollar un duelo, ¿sí?, en forma adecuada es un factor de mucha importancia para tener en cuenta con respecto a la posibilidad del desarrollo de un cuadro depresivo. Los trastornos crónicos para dormir, fíjense, ¿sí? Esto es, pero súper importante, más cuando hay parejas, ¿sí?, donde los varones solemos roncar más que las damas, ¿sí?, y la persona no puede dormir correctamente, o se va a dormir a otra pieza, o empieza por no poder descansar correctamente, ¿sí?, a experimentar síntomas de tipo depresivo. La soledad, que es característico en los adultos mayores, más cuando han perdido a su compañero y sus hijos por esa cuestión de la vida, porque cada uno hace su historia, ¿sí? Se mudan, se van, no tienen tiempo, lo que sea. Todas estas razones son cosas para investigar en un adulto mayor, pensando en la posibilidad de que pueda desarrollar, como decía Violeta, un cuadro depresivo. Existen un montón de test, por eso yo se los mando para que lo puedan ver esto y de acá saquen la información que les interese. Existe un montón de test, yo lo que les bajé para que puedan ver ustedes es la escala de depresión geriátrica, porque es en los adultos mayores, porque en eso estábamos trabajando. No íbamos a trabajar ni en la depresión postparto, ni íbamos a trabajar en la ansiedad de los jóvenes, ¿sí? Íbamos a trabajar hoy en todo lo que tiene que ver adulto mayor. El intervalo de screening, esto es para que también uno le quede la idea, no existe para hacer screening de depresión en adultos mayores un intervalo que si se lo hice ahora y le dio bien, significa que hasta dentro de un año no se lo tengo que hacer. No, va permanentemente de la mano con todas las vicisitudes que le puedan ocurrir a esa persona. Vamos a dejar de compartir esto y vamos a ver entonces, como decía recién Viole, ¿sí?, el test, que van a ver que es re sencillo, para poder compartirlo. Déjenme ver que encuentre, si ustedes me tienen paciencia, yo de alguna manera. Bueno, avísenme cuando lo ven, yo lo estoy agrandando para que lo puedan leer. Ahí se ve. ¿Ahí se ve? Bueno, genial. Ahí está, yo lo agrandé lo máximo posible para la pantalla, así que teóricamente tendría que estar visible. ¿Lo logran ver? Sí, 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 sí. Bueno, fíjense el tiempo que lleva hacer este test, para aquellos que alguna vez lo piensen y lo quieran llevar adelante. Su aplicación toma alrededor de 5 a 7 minutos, no más que eso. Fíjense las preguntas que tiene que contestar la persona, la señora, si se lo hubiéramos hecho. ¿Está satisfecho con su vida? ¿Ha abandonado muchas de sus tareas habituales y aficiones? ¿Sienta que su vida está vacía? En fin, un montón de cosas. Está todo escrito, no hace falta hacer un ejercicio de memoria. Se registra la fecha, obviamente, el nombre de la persona, la edad, el sexo, ¿sí?, como para tener todo ese registro. Y entonces, acá tienen el puntaje, ¿sí? La suma máxima es de 15 puntos. Si tiene de 0 a 4, se considera normal sin síntomas depresivos. De 5 a 8, todos los test tienen esto, una escala, ¿sí?, de valoración para decir si la señora tenía o no tenía cuadro depresivo. A esta señora no se lo hicieron, pero sería de muy buena práctica que el colega que la estaba interrogando le hiciera esto, porque como dijo Violeta, ¿sí?, la señora tenía muchas cosas compatibles con depresión. Bien, supongamos que tiene depresión.
¿Tiene algún tipo de trastorno o deterioro cognitivo según ustedes? ¿Qué opinan? Si dicen que sí o que no, tienen que siempre justificarlo, ¿eh? Por lo que interrogamos en la consulta, que supuestamente nos decía todo con fechas, con un discurso bien orientado, lúcido, con ese discurso no pareciera, pero si vamos a la historia, lo que nos pueda relatar la hija o los cuidadores, entonces ahí sí podríamos sospechar. Está bien, interesante, Fiamma. No, está interesante el planteo. ¿Qué cosa te llama la atención de lo que yo fui contando, que fue la entrevista que hizo? Eso es ruido de alguno. ¿Qué hizo el profesional cuando le interrogaba? ¿Qué llamó la atención? Bueno, la agresividad. No, con el que la estaba interrogando no fue agresivo. Que repetía mucho. Muy bien, señorita. Era que repetía mucho, no me acuerdo, pero había algo que repetía mucho. Eso, los hechos que iba relatando los repetía una y otra vez, como si recién se lo hubieran preguntado. La reverberación es uno de los primeros indicadores de que está apareciendo deterioro cognitivo. Son esas personas que cada vez que te encontrás, te cuentan siempre lo mismo. No sé si les ha pasado. ¿Sí? Con algún conocido que tenga unos cuantos años. ¿Sí? Te lo encontrás y te pregunta lo mismo y te cuenta lo mismo. Que vos le decís, ya me lo contaste hace 5 días, una semana, anteayer cuando estuvimos. No, pero yo te tenía que contar y te vuelve de vuelta a contar lo mismo. ¿Sí? ¿Puede ser normal? O sea, es normal en tanto y en cuanto, ¿sí? La persona pasa mucho tiempo que no te vio. Si hace poco tiempo que te ve, Viole, no es normal nunca. Porque el que pasó mucho tiempo, ¿sí? Obviamente borra de su memoria, ¿sí? De corto plazo, te das cuenta que pudo tener contacto con vos y se olvida, bárbaro. El que está medianamente seguido con vos, ¿sí? Es imposible que no se acuerde de lo que estuvieron charlando, cuando le funciona bien la croqueta, ¿sí? Entonces, cuando uno piensa que puede estar empezando a tener deterioro cognitivo, y está perfecto, cuando dijo hoy Juliana de hacerle mini mental test, y está teniendo esto que decía recién Fiamma, que repite varias veces lo mismo, ¿sí? Se justifica hacer test que son específicos para la memoria. Y un test específico para la memoria es el siguiente. Se los muestro de vuelta, no para aburrirlos, sino para que vean que existe todo esto y que uno lo puede llevar adelante. Ahí está. Como para descartar si Ustedes... es algo algún tipo de pérdida de memoria o para confirmar que sea depresivo, ¿sí? Claro, o sea, vos con el test de depresión, ¿qué haces? ¿Sí? Te asegurás si está o no está depresiva, que te repito, en los primeros estadios de la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Y de los otros cuadros demenciales. Ahora, después que terminemos con todo esto, vamos a charlar un par de cositas sobre los distintos cuadros demenciales que existen y eso. Entonces vos decís, como se entremezclan muchas veces los síntomas depresivos y los síntomas cognitivos mnésicos, ¿sí? Le hacés las dos evaluaciones. Más cuando le hiciste un test genérico, como era el mini mental, y te daba en valor normal. O sea que vos te podías quedar re tranquilo diciéndole a esa paciente, vaya tranquila señora, usted está bárbara, los locos son los de su familia. ¿Sí? Cuando en realidad, tal vez la señora está teniendo, ¿sí?, algo de qué preocuparse. Bien, entonces, ¿qué es el TAM o test de alteración de la memoria? ¿Sí? Acá tienen cómo desarrollarlo, ¿sí? ¿Sí? Repetir determinadas palabras, le he dicho una fruta, ¿cuál era? Cereza, le he dicho una herramienta hacha, le he dicho un animal, elefante, piano, color, bueno. ¿Sí? Esté atenta a esta frase, intente memorizarla. 30 gatos, se comieron todos los quesos, ¿cuántos gatos había? Es casi como un juego, no sé si me explico. Por eso este test tiene tanta validez, si yo quiero estudiar los trastornos de memoria, porque lo puede hacer cualquiera, no hace falta tener, ¿sí?, un grado de formación
si quieren llamarlo, no sé si académica, pero de instrucción general para poder contestar. ¿Sí? Un chico se llama Luis, jugaba con su bicicleta. Bien. ¿Sí? ¿Cómo se llama el chico? Luis, ¿con qué jugaba? Con la bicicleta. O sea, son cosas muy taxativas, no sé si me explico. ¿Sí? Y entonces te lo divide en memoria inmediata, memoria de orientación temporal, que es esto que hoy preguntaba Cintia, si saben qué día del mes está, si saben qué estación está, todo eso, y memoria remota semántica, que es todo, ¿sí? La memoria de lo antiguo, ¿sí? Referido a su fecha de nacimiento y a cosas, ¿sí? Que han pasado en el tiempo atrás, que más de uno se va a olvidar. Y después la de evocación libre, ¿sí? Que de las palabras que dije al principio, cereza, elefante, y ya no me acuerdo, porque la leí a la apurada, ¿cuántas son las que se acuerda? ¿Se acuerda la frase de los gatos? Sí, 3 gatos se comen todo el queso, la frase del niño, el chico se llama Luis y juega con la bicicleta. Bien, entonces, ¿sí? Lo mismo con pistas. Le dije una fruta, ¿cuál era? Era la cereza, ¿sí? Uno puede hacerlo libre o puede hacerlo con pistas. ¿Por qué? Porque tal vez la gente no se acuerda, pero cuando le da las pistas lo vuelve a asociar. ¿Para qué sirve todo esto? Acá tienen la explicación: memoria inmediata, orientación, remota semántica, evocación libre con pistas, la puntuación, ¿sí? La puntuación normal o punto de corte para la mayoría de las personas sin trastorno está alrededor de los 37 a 39, dependiendo, ¿sí? Digamos así, papel de guía que usan, pero está alrededor de entre 37 y 39. Bueno, dejamos de compartir y volvemos a la señora. A la señora le hicieron el test, ¿sí? De alteración de la memoria, ¿y cuánto le dio? Le dio 30 puntos. O sea, la señora está teniendo ¿qué tipo de trastorno? ¿Cuál era el valor normal? Entre 37 y 39. A ella le dio 30. ¿Sería una amnesia? O sea, esto es el deterioro cognitivo de tipo mnésico. Vos tenés deterioro cognitivo mnésico, que es el más característico que te lleva a la demencia tipo Alzheimer, y después tenés los deterioros cognitivos, pero de las actividades de la vida diaria. No sé si se entiende, ¿sí? El que no sabe dónde deja las cosas, el que guarda el cuchillo adentro de la heladera y guarda el vaso, ¿qué te puedo decir?, donde van todos los platos, en fin. Empieza a tener dificultad para poder organizar su accionar de todos los días. ¿Se comprende? ¿Sí? Cuando uno tiene el trastorno, como tiene esta bendita señora, de trastorno amnésico, y empezó a tener la reverberancia, esto de repetir siempre lo mismo, y empieza a agredir, y empieza a tener lo que la hija contaba, descuido con su persona, restos de comida que ni sabía que los tenía, la casa completamente, digamos, despatarrada. Esas son las personas en las que uno tiene la obligación de hacer los test. Como la persona no te lo va a contar, a lo sumo va a venir hecha una zaparrastrosa a la consulta y va a salir, ¿sí?, diciendo cosas que a veces pueden parecer incoherentes. El que puede llegar a venir siempre es el familiar a preguntarte qué hago con mi vieja o con mi viejo, ¿sí? Con todo este relato uno tiene la obligación, ahí sí, de usar las estrategias de screening, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Fíjense lo que dicen los Yankees, año 2020, respecto de el screening para trastornos de deterioro cognitivo en los adultos mayores. Avísenme cuando empezó a aparecer la pantalla. Ahí se ve. ¿Ahí se ve? Genial. Bueno. Deterioro cognitivo en adultos mayores. Screening. Recomendación, ¿sí? La Agencia de Acciones y Actividades Preventivas de los Estados Unidos concluye que la evidencia actual es insuficiente
para definir, ¿sí?, si hay beneficio o daño en el screening, cuando hago screening para deterioro cognitivo en adultos mayores. ¿A quién va dirigida esta guía? Y esto es otro dato pensando en lo de la paciente nuestra. ¿En quiénes no hay suficiente información? ¿Se acuerdan que la guía era de insuficiente? ¿Sí? Para aquellos adultos de 65 años y más que viven en la comunidad, o sea, mi vieja, mi suegro, no sé, me explico, gente que vive en la comunidad, no los que están en residencias, y que por otra parte son asintomáticos, o sea, ellos no consultan. En estas personas, ¿sí?, está demostrado que cuando uno le hace el mini-mental test a uno de estos pacientes, ¿sí?, o sea, agarra 10 pacientes mayores de 65 y le hace el mini-mental test a todo, le va a dar al menos 1 o 2 con deterioro sin que tenga un pito. O sea, lo que se conoce como falso positivo. ¿Por qué? Porque tal vez no tiene formación suficiente, porque no tiene entrenada la memoria. Una persona que hizo la escuela primaria y no hizo otra cosa más, entrena la memoria para las cosas de todos los días. Pero no la tiene entrenada para hacer esta especie de ping-pong que implica el mini-mental test. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, solamente la recomendación de los yanquis es la siguiente: hacerle, ¿sí?, los test de evaluación a aquellos en los cuales sospecho, por el relato de la familia fundamentalmente, y acá el punto central es la familia fundamentalmente, evaluar, ¿sí?, si la persona está empezando a desarrollar deterioro de tipo cognitivo, mnésico o para actividades de relación de todos los días. Antes iba al cajero sola, ahora no puede ir más al cajero porque se le mezclan las teclas, ¿sí? Antes sabía prender el teléfono y mandar un mensaje, ahora ya no puede hacer nada de eso. Bueno, eso es deterioro cognitivo y no tiene nada que ver con lo amnésico, ¿se entiende? ¿Sí? La memoria está perfecta, pero lo que empieza a perder son las funciones de coordinación, estas que se llaman frontoejecutivas o de la región prefrontal. Bien, sigo 2 minutos más para poder completar esto. ¿Sí? Fíjense, la anterior recomendación era del 14, la actualizaron en 2020 y siguió todo igual, ¿sí? Pero ¿a quiénes uno tendría? ¿Ve? Esta guía de trabajo sobre screening no aplica a las personas que están hospitalizadas o que viven en instituciones tales como residencia de adultos mayores. ¿Sí? Entonces, de vuelta. ¿Sí? Cuando suponemos que alguien puede tener deterioro cognitivo, lo primero que enfocamos es siempre al familiar que tengamos y que sea un familiar confiable, no uno que vive en Estados Unidos y que por teléfono nos cuenta. Tiene que ser alguien que tenga relación cercana con esa persona, en forma, si no la quieren diaria, semanal, para ir viendo cómo vienen las cosas. Y no que la llame por teléfono solamente, que la vaya a visitar. ¿Se entiende? Confiable es eso, que me pueda dar datos concretos de lo que está viendo, no de lo que le parece. ¿Sí? Después que tengo eso, tengo la obligación de evaluar al paciente. Si lo evalúo, como dijo perfectamente Juliana, con un test genérico, como era el mini-mental, por ejemplo, y me da normal, no me quedo con eso. Tengo la posibilidad de buscar otros. Uno específico para la memoria, uno para la depresión, otro, si quieren, para las funciones frontoejecutivas, que es muy sencillo, que es el test del reloj. Creo que lo conocen, sí. Lo tienen que haber visto alguna vez. Bueno. Entonces, con 3 o 4 elementos que no les lleva mucho tiempo, pueden tener una idea más o menos cierta de dónde está parada esa paciente, antes de emitir un juicio, y mucho menos antes de mandarla a internar o enchufarle pastilla para que no rompa las bolas. ¿Se comprende? Sí. Les digo todo esto porque en mi profesión, durante casi 40 años, los adultos mayores no eran el tema más importante. En los próximos 20 años va a ser
uno de los temas más importantes. Cada vez hay más gente mayor, cada vez hay más gente mayor en bola, cada vez va a haber más consulta. El que vaya a hacer pediatría no va a haber muchos adultos mayores, estamos de acuerdo. Pero el que vaya a trabajar en cuestiones generales o se tenga que ganar el mango, trabajando en instituciones donde hay adultos mayores, algo va a tener que saber para no meter la pata. ¿Sí? ¿Está? Bien. ¿Quiénes son más propensos a desarrollar deterioro cognitivo y o demencia? Ahora ya nos metemos en el tema después de haber discutido todo lo que había que hacer con esta señora. Y una pregunta. Dale. ¿Vos con esta paciente podrías meritar una tomografía? Porque está bien, haciéndole la escala te da como un principio de demencia, pero también podrías pensar en una masa ubicada en la parte frontal que la esté frontalizando, le esté cambiando la conducta a la paciente. Bien, y eso justificaría el trastorno de memoria. Juliana, me pareció estupendo, ¿eh? Me pareció estupendo porque tiene edad de sobra para tener un socotroco arriba. Pero una de las cosas que no tuvo con ese socotroco, ¿qué fue? Que es la primera clínica que le aparece a un tumor de cerebro. ¿Dolor de cabeza? Dolor de cabeza, señora. Dolor de cabeza. Los pacientes que vienen con trastorno de conducta y que está perfecto pedir, ¿sí? O pensar en la posibilidad de una neoplasia del sistema nervioso central, siempre tienen dolor de cabeza. Y si lo pensás frontal, siempre tiene trastornos visuales por la compresión sobre el quiasma. ¿Se comprende? Pero está bárbaro, no sé si me explico. O sea, está perfecto. Uno tiene que decir, con lo que me cuenta, ¿qué más le pregunto si lo estoy pensando ya como patología estructural, no como patología degenerativa propia de los 83 años que tenía la señora? Entonces, ¿cuáles son para ustedes, ¿sí?, las razones de riesgo que uno podría encontrar en esta señora para pensar en deterioro cognitivo y o futura demencia? Aprovechemos para repasar, eso es lo interesante. ¿La edad? La edad. El primer dato que vale la pena en esta señora es la edad. Cuanto más años tenés, más chance tenés de desarrollar cuadros de deterioro cognitivo y de demencia. Si fueran 60 años y aparece todo esto, vos decís estoy en lo que se llama demencia presenil, ¿me explico? A esta edad es pura y exclusivamente la edad el principal factor de riesgo. Otros factores, Camila, que se te ocurren. ¿Cardiovasculares también puede ser? ¿Cardiovasculares cuáles, Juliana? Por ejemplo, me imagino, ¿no? Capaz una hipertensión a larga data que haga episodios de ACV o que haya tenido antecedentes de ACV, por ejemplo. Señorita, usted acaba de nombrar, entonces se los muestro, ustedes van a decir que soy un rompebola, pero se los muestro para que lo puedan leer todo lo que está demostrado, que realmente influye en la aparición de los cuadros dementiformes. Espera que lo encuentro primero. Entonces, muy bien. Agrando para que lo puedan leer bien. Y avísenme cuando se ve. Ahí se ve. Genial. Entonces, fíjense factores de riesgo para deterioro cognitivo leve y demencia. A la cabeza, ¿quién está? El que acaba de decir Juliana. Haber tenido un ACV, ¿sí?, tiene un mayor riesgo de demencia incidental, que sería la vascular, e inclusive el desarrollo, por la acumulación de todas esas proteínas raras que hace el Alzheimer, de desarrollo de enfermedad de Alzheimer. ¿Sí? Arranca con la incidental o vascular, pero también puede desarrollar cuadro tipo Alzheimer. La FA, ¿sí?, hay relación directa entre la FA y la posibilidad de demencia. ¿Por qué? Por los microembolismos. Uno siempre piensa que con la FA va a ser un ACV. Tal vez no haga un ACV, pero hace microlesiones
¿sí? Como si fueran microhemorragias y o microtrombosis o microembolismo, ¿sí? En la vasculatura cerebral que le va destruyendo la cabeza. La insuficiencia cardíaca, ¿sí? Tiene un riesgo mayor, ¿sí? Del 60%, un paciente con insuficiencia cardíaca de desarrollar deterioro cognitivo y o demencia. Digo, pues estos son los pacientes que nosotros le tratamos la FA con anticoagulantes, suponete, y si es de reciente comienzo, le doy algo para, o ya es vieja, pero está muy, digamos, con alta respuesta ventricular, algo para que baje la respuesta ventricular, bla, bla, bla. Y no tenemos en cuenta que tener esto el paciente, yo tengo que estar más que avisado de la posibilidad de que pueda desarrollar deterioro cognitivo o demencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos pacientes, aparte de hacerle el electrocardiograma de control, de hacerle la tomografía, ¿sí?, de control a los 6 meses, al año, a los 2 años, al tiempo que fuera, de hacerle el ecocardiograma, le tengo que hacer el test que estábamos hablando recién, que hemos venido charlando en todo este rato. ¿Sí? Enfermedad renal crónica, y fíjense cuál es el indicador, no lo era ni el nivel de creatinina ni el nivel de urea. Fíjense con qué se relacionaba. Con el daño glomerular que permite la salida de albúmina. O sea, cualquier enfermedad renal que se asocie con albuminuria aumenta el riesgo de tener esto. Los trastornos del sueño lo habíamos visto, el consumo de alcohol cuando es importante, y después ya vienen algunas cosas más como la homocisteína, el déficit crónico de folato y el déficit de vitamina D, que esto les enchufan a los adultos mayores. Vitamina D a lo chancho, ¿sí? Terminan haciendo calcificaciones heterotópicas, ¿sí?, por todo lo que hace la vitamina D, y en realidad no les cambia la vida, ¿sí?, desde el punto de vista cognitivo. No hay una sola evidencia que demuestre que la vitamina D mejora, ¿sí?, el déficit cognitivo de los adultos mayores. Entonces, todo esto, lo que acaba de decir Juliana y que estamos viendo, es lo que tiene, ¿sí?, que uno tener siempre presente a la hora de sospechar, ¿sí?, que en este paciente se puede producir deterioro cognitivo. ¿Dónde está la paradoja? Cuando te toca un adulto mayor, arriba de 80, y si es encima un adulto mayor que ha adelgazado, que ha tenido cambios importantes desde el punto de vista de su funcionalidad y eso, normalmente la hipotensión es peor que la hipertensión. Y el estar de bajo peso es peor que el estar gordito. O sea, todo lo que nosotros siempre catalogamos como paciente de riesgo cardiovascular, obeso, diabetes tipo 2, hipertenso, cardiópata, bla, 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 y que todo eso, recién lo acabamos de ver, se asocia con deterioro cognitivo, se ve eso sucede cuando el adulto es menor de 75 años. Cuando el adulto mayor es mayor de 75 y 80, el ser flaco y el ser hipotenso es un factor de riesgo casi más importante que esto que estábamos nombrando recién. Porque te está hablando de que ya no tiene capacidad de, digamos, regulación de flujo cerebral. ¿Qué otro paciente siempre van a investigar ustedes, ¿sí?, como posible, ¿sí?, desarrollador de deterioro cognitivo y o demencia? Los que tengan antecedente familiar. Está bien, los del antecedente familiar por el Alzheimer está bárbaro. Los del antecedente familiar por la demencia de cuerpos de Lewy, que se ve en la familia, hermanos o padres e hijos, sí o sí. Son raras las demencias por cuerpo de Lewy, son entre el 5 y el 10% de las demencias. El 70% son los Alzheimer, entre el 10 y el 20% son los vasculares. Pero ¿a qué paciente que uno ve más frecuentemente lo va a investigar, ¿sí?, por esto de deterioro cognitivo leve? Por ahí no decía ahí como factor de riesgo, pero he leído que las personas que no tienen una red social o están solos, Totalmente. están en mucho mayor riesgo. Toda persona. Podría hacerse a esas personas. Está perfecto, Violeta. Toda persona que vive sola,
que no tiene, todo lo que dijimos hasta ahora, que no tiene nadie cerca, que se le han muerto familiares, en fin, todos aquellos, ¿sí?, que están realmente desprovistos. Ni hablemos el que no tiene plata, ni hablemos, ¿sí?, el que no le alcanza para comprar los remedios, en fin, todo lo que te hace que vos te bajonees permanentemente y liberes glucocorticoides a los chanchos de tus suprarrenales, tenés altísimas posibilidades de desarrollar cuadro dementiforme. Pero uno de los que ustedes van a encontrarse, no sé si tan general, pero que lo van a encontrar y mucho, y que lo tienen que tener presente, son aquellos que desarrollan el cuadro de parkinsonismo. No la enfermedad de Parkinson, el parkinsonismo. Son esos adultos que ustedes lo ven, que cuando le va a alcanzar la taza, ¿sí?, va así que uno dice, dámela antes que te enchastre vos, me enchastro yo, ¿sí? Esa persona que cuando ustedes la ven cocinar y que agarra la cuchara para levantar, se sacude la... Bueno, eso que es el inicio del parkinsonismo, son los pacientes que uno tiene que abrir el ojo, ¿sí?, y hacerle todos estos test, o sea, todas las evaluaciones correspondientes para ver si va en camino o no a desarrollar deterioro cognitivo. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Seguro? Me encanta, me encanta. Yo cuando me recibí no tenía la más puta idea de todo esto, lo tuve que aprender después. Y ustedes tienen un montón de ideas ahora. Con lo cual están mucho más avanzados de lo que estábamos nosotros cuando salimos de la facultad. Y les repito, es una problemática que se viene en grande. Porque cuanto más gente mayor haya y con la forma de vida que muchos desarrollan, me refiero a las situaciones de estrés crónico, abandono y todo, van a tener que tenerlo presente. ¿Sí? Bien. Bueno. Pero hay una pregunta, ¿se podría arrancar con esta paciente, por ejemplo, a usar donepezil o algo? Me encantó. ¿Qué efectividad tienen los inhibidores de la colinesterasa? Donepezilo, galantamina, ¿cómo se llama la otra? Stigmina. Ribastigmina. Son 3 inhibidores de la colinesterasa cerebral, no periférica, ¿sí?, que lo que hacen es elevar, obviamente, si inhiben a la colinesterasa, elevan los niveles de acetilcolina. ¿Qué efectividad tienen para prevenir, ¿sí?, el desarrollo de los trastornos mnésicos? Porque el origen del tratamiento fue para los trastornos de origen mnésico, porque donde más acetilcolina se libera, o uno de los lugares que más se libera, es en el hipocampo, el que está directamente relacionado con la memoria. No previene nada. No solamente no previene nada, tenés un montón de efectos colaterales, ¿sí?, por aumento de la acetilcolina en lugares donde no tendrías que tenerlo. O sea, darle donepezilo o, ¿sí?, sus equivalentes por el tipo de efecto que tiene, para tratar de prevenir, digamos, el daño amnésico o cognitivo, no cambia la vida. Después tenés los inhibidores, ¿sí?, de la neuraminidasa, que es la memantina, ¿sí?, que lo que suele hacer es disminuirle los cuadros de agresividad. ¿Sí? Es como que los baja un poco para que no se bandeen tanto. Tampoco detiene el deterioro cognitivo. Por eso es que hay que ser precavidos en el uso de la medicación. Lo que sí amerita muchas veces en estos pacientes es que si el test de depresión te da positivo, instalarle, ¿qué cosa? Tratamiento con inhibidores de recaptación de serotonina. Porque es lo que ha demostrado mejores resultados en la vida de todos los días de esos pacientes. Y también se podría, digamos, hacer estimulación cognitiva, tipo talleres de memoria o cosas está así. Perfecto. Todo lo que es el trabajo, por ejemplo, hay una cosa que es re interesante, ¿sí? Ustedes son todos profesionales. Y de acá a que lleguen a los 70 años, van a tener la cabeza así, ¿sí?, de estudiar montones de cosas y de experiencias de vida, ¿sí?, que les va a ir otorgando el uso de su profesión. Lo que se ha visto es que
cuando vos tenés gente con formación que sigue haciendo actividades, ¿sí? Logran desarrollar muy bien lo específico, no sé si me explico, de su actividad. Pero si vos lo querés cambiar y que aprendan una cosa nueva, les cuesta uno y la mitad de otro poder llegar a desarrollarlo. ¿Sí? Es como que progresivamente se va especializando tanto el cerebro, que a menos que desde la edad de ustedes hayan empezado abriendo el abanico y encantándose con un montón de cosas que la vida ofrece, no solamente la especialidad que yo quiero hacer o, qué sé yo, estudiar mecánica porque me gustan los fierros, sino diversificarse. El que se diversifica a la edad de ustedes tiene garantizada la salud mental más que cualquier otro. Cuando uno, lo hablo por mí, no lo hablo por ustedes, cuando uno no se diversifica demasiado cuando era joven, ¿sí? Y se va encasillando por todo lo que es el correr de la vida, lo único que aprende a entrenar correctamente y a desarrollar maravillosamente es lo que preparó. Y el resto, ¿sí? De las nuevas sinapsis cuestan un montón desarrollarlas después. No digo que no se pueden hacer porque la neuroplasticidad es maravillosa, pero lo que no desarrollaste y no entrenaste de más joven, de grande cuesta un montón. Y por eso todos los talleres estos de la memoria y de abrir nuevas puertas y todo que se hacen en gente mayor, no suelen tener grandes resultados. ¿Por qué? Porque empezaron cuando ya estaban hechos miércoles. No empezaron cuando todavía tenían un cerebro que les permita rendir. De vuelta, ¿sí? Van a agarrar gente grande. Y van a agarrar gente grande que los van a aprender a acompañar con lo que ellos tengan, a asesorar a la familia y buscar el mejor bienestar posible para esa gente grande. Pero tal vez la meta de ustedes es cuando agarren a la gente de entre 30 y 50 años, estimularlos a que mientras puedan, diversifiquen su cabeza. Se interesen por otras cosas. Si trabajo en una oficina, aparte de saber bien cuál es el trámite que a mí me toca, ¿sí? Que me interese por otras cosas. Porque es la mejor manera de luchar contra el futuro deterioro cognitivo. Que, en palabras de Camila, ¿sí? Cuanto más años tenemos, más chance vamos a tener de sufrirlo. Todos. Todos. ¿Sí? Entonces, está en nosotros en ver cómo lo hacemos. Pero no lo podemos empezar a hacer a los 83 como la señora. ¿Se entiende? Ahí llegamos tarde. Ahí el colectivo ya se fue y hay que empezar a caminar y llegamos siempre tarde. ¿Se entiende, Luis, más o menos la idea? O sea, está perfecto lo de tenerlo presente. Es bueno a veces... Sí, totalmente. Es bueno como labor, ¿sí? O socioterapia. ¿Te das cuenta? Esto de decir, voy a un taller y en lugar de estar sola en mi casa tantas horas, estoy con un montón de gente y charlo de otras boludeces, ¿sí? No lo digo, te juro, peyorativamente, ¿sí? Yo tengo, mi mamá tiene 88 años, ¿sí? Y con mi vieja podés charlar de, mira, si soy muy exagerado, 5 cosas. Entonces uno va y los acompaña. Porque ya es imposible, por más que hemos intentado hacer muchas cosas de labor terapia, hacer actividad física, distintos tipos de actividad física, todo, es como que se van cerrando y cada vez queda solamente, para que te des una idea cómo es, o sea, yo no lo cuento ni burlonamente ni nada, lo miro como médico. Mi papá falleció en 2010. En 2011 se vino a vivir acá, a Olavarría. Y ella vivía, yo soy de Capital. Debe hacer no menos de 10 años. A ver, 10 años, 2011 ahora sí, debe hacer no menos de 8 o 9 años. Su cena es un plato de sopa y una banana. ¿Vos sabés lo que es comer durante 10 años un plato de sopa y una banana? Se lo cuento a cualquiera de ustedes y se caga de risa, ¿sí? Bueno, yo la miro y le digo, mamá, ¿no se te ocurre otra cosa? No, y sí, yo estoy bien así. Ya está. Por más que le ofrezcas, no sé si me explico. Porque si yo le invito a cenar a mi casa y hago un asado, come asado, no sé si me explico. ¿Sí? Y si le invito a comer fideo, come fideo. Y si le invito a comer, qué sé yo, no sé, pastel de papa, come pastel. Pero si ella en su casa tiene que hacer algo,
A las 5 de la tarde sacó la sopa que tiene congelada, la descongela, ya tiene una banana comprada y su cena es el plato de sopa y la banana. Llegamos tarde, ya está. ¿Sí? Y te repito, ella vive sola en su departamento, se maneja, ¿viste? Hace todo macanudo. Ahora para salir a caminar la tengo que acompañar. De hecho, hay una señora que era paciente mía que la está acompañando todos los días para que vaya a hacer los mandados porque se cayó un par de veces andando por la calle. Y ella ahora tiene miedo de andar sola por el tema de caerse y fracturarse. O sea, de vuelta, todo lo que le puede pasar a un adulto mayor. ¿Sí? Entonces, la fragilidad puede existir, eso es real. ¿Sí? Pero la fragilidad acá arriba, uno la puede combatir de alguna manera si empieza mucho antes, no a los 85 cuando ya se acabaron esas posibilidades. Porque lo único que va a poder hacer es como seguir reforzando, por más que tenga buena memoria y se acuerde de lo que charló ayer y todo, ¿me explico? O sea, él quedó tan formateado el cerebro que es como que los únicos caminos que hay son siempre los mismos. ¿Alguna vez vieron las hormigas? ¿Sí? Que van caminando por la pared, dan una vuelta infernal para terminar en la puerta de tu casa. Y vos decís, ¿para qué hicieron todo eso? Bueno, aprendieron que por ese camino van a llegar a la puerta de tu casa y a partir de ahí lo repiten, si los dejás, durante generaciones. ¿Sí? Bueno, eso es más o menos lo que le sucede al cerebro, ¿sí? De todos. En el adulto mayor es donde más se nota. Bueno, ¿se entendió más o menos? ¿Sí? Digo como para pensarlo distinto, no sé si me explico. Y no desde el punto de vista desde lo farmacoterapéutico, sino del enfoque, acá sí, preventivo. ¿Sí? ¿Con quién empezar? No con el adulto mayor, unos cuantos años antes. Y todos ustedes van a tener gente para la profesión que quieran, sacando los pediatras, ¿sí? Que va a tener entre 30 y 50. Bueno, Dios quiera que lo puedan tener en la cabeza, yo no lo tuve. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo aprendí mucho más tarde. ¿Sí? Pasó un montón de gente que yo la terminé agarrando de grande, pensando que uno podía hacer maravillas de grande. Y de grande no hay muchas maravillas para hacer. ¿Sí? Entonces ahora quiero cambiar yo, con 61, pero ustedes que van a tener montones de gente, ¿sí? De personas, entre 30 y 50, cuando tengan chance, coméntenselo. A los conocidos, cuando tengan posibilidad, coméntenselo. A sus padres que deben tener entre 30 no, porque ustedes tienen casi 30, pero que van a tener 50 y algo, listo, coméntenselo. Empiecen por casa. Tienen montones de herramientas para poder hacerlo y encima son médicos. Por lo tanto, los padres le van a creer. ¿Sí? Porque no van a estar hablando pavada. Bueno, yo con esto, lo que tenía preparado para hoy, ya lo termino. Para los que hemos compartido estas 8 o 10 semanas previas, la semana que viene nosotros vamos a empezar con los chicos de prevención cardiovascular, que ustedes ya lo estuvieron compartiendo. Son gustosos de venir, yo encantado. No empezamos con los casos clínicos hasta que no veamos toda la parte de screening con el nuevo grupo. Después sí vamos a hacer todo lo... Ustedes tienen 10 meses, así que tienen tiempo para rascarse en cantidad. Después nos vamos a dedicar a hacer simulación, yo encantado. Y si nos permiten hacerlo presencialmente, mejor todavía, ¿sí? Porque lo interesante es que uno ahí tiene que... Va a ser exactamente lo que sería el ECOE. ¿Sí? Un motivo de consulta, tenés que interrogar. Yo soy el que contesta en el ejercicio de simulación. Pero cuando hay que revisar a alguien, hay que revisarlo. ¿Sí? Y ahí recién, después que lo revisaron, el resto, es re interesante el ejercicio. Lo hicimos con los chicos de quinto de este año, ¿sí? Todos los alumnos tenían que decir si había revisado bien o mal, si era correcto lo que había revisado o no, para conseguir información por el cuadro que estaba pensando. No sé si me explico. ¿Sí? Es exactamente igual que lo que sería el ECO y sería lo que tengo que hacer cuando tengo un paciente sentado frente a mí. ¿Sí?
que no se agote solamente en el interrogatorio, porque de hecho el acto médico, la primera parte es interrogatorio. Y a veces el interrogatorio es recortito y cuando lo empiezo a revisar y le encuentro cosas, le empiezo a repreguntar. No es lo que corresponde, pero es la manera que sucede muchas veces. ¿Está? ¿Sí? Así que bueno. Una pregunta. ¿Más Decime. o menos hay novedades de cuándo podríamos hacer esas prácticas que habíamos hablado? ¿O no, todavía no autorizaron? Mira, Alana, el tema sería así. A ver, déjame pensar. Estamos hoy a 13 de octubre. Se nos va a ir lo que queda de octubre y noviembre y hasta yo te diría la mitad de diciembre. O sea que tranquilamente podemos empezar en febrero. El tema es que se agreguen, ¿sí?, todos los nuevos que van a ir rindiendo. Con lo cual, ¿sí?, parece un sinfín, ¿sí?, porque se van uno y entra otro y así sucesivamente. Si me dejan, ustedes están en el grupo y aparte se conocen todos y están siempre en contacto, así que cualquier información que uno difunde o divulga, uno sabe que el resto lo va a recibir. Donde veamos que lo podemos hacer, yo encantado de poder llevarlo adelante. Hasta ahora, ustedes no sé si han pasado por la facultad, es un caos. ¿Sí? Es un caos con el tema de que están construyendo, ¿sí? No hay... Sí, gracias a que quedaron los baños y algunas oficinas, pero después es imposible hacer ninguna cosa en la facultad. Pero, por ejemplo, ¿sí?, nosotros ocupamos a la mañana, que ustedes van al hospital a la mañana, ¿sí?, al hospital, al centro de salud, a donde los asignan, ¿sí? Nosotros ocupamos la mañana porque ocupamos el, ¿cómo se llama? Morfológico, creo, sí. El salón ese, porque hay camilla y montones de cosas para poder trabajar. Es cuestión de ver, porque a la tarde sé que está ocupado con los chicos que cursan, pero vos no te hagas problema, Aldana. Nos vamos a sacar las ganas de practicar, que eso es lo más importante. Bueno, para los que vayan a venir el miércoles que viene, yo les mando siempre el link antes, ¿sí?, al grupo para las 15 horas arrancamos. La semana que viene, de vuelta, arrancamos con un caso, ¿sí?, relacionado con hipertensión. Primera de las patologías que vemos en cardiovascular con posibilidad de screening, a quién, para qué y por qué. Así que si quieren, vayan leyendo, ¿sí? Lo que hacemos después es contrastar lo que ustedes leen, escucharon, le dijeron, con lo que la evidencia demuestra que es efectivo o no. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, un gusto enorme, créanlo, ¿sí?, con los que hoy están empezando y con los que hoy estarían terminando. Son bienvenidos. Es más, quieren dar la clase por mí, yo encantado. ¿Sí? Yo los escucho y de paso aprendo un poco. ¿Está? Pero bueno, no quiero que estén solamente dando vuelta de gusto, tienen muchas cosas para hacer. Respecto de lo de la práctica que decía Aldana y que para mí es súper interesante, depende cómo lo logre acomodar. Otra posibilidad. Ustedes me dicen, porque como tienen, hoy me dijo Camila que tienen 10 meses para hacer todo esto, o sea que tienen realmente para jugarla. Una posibilidad que a mí se me ocurre ahora en este momento se me ocurrió, es decir, un miércoles hacemos encuentro con los rotantes nuevos y un miércoles podemos hacer encuentro de simulación. No sé si me explico. Allá en la facultad. El tema es que tengamos el lugar libre. Yo voy a preguntarle a Patricia, que es la que organiza todo ahí en el salón de Coso, ¿cómo es? No de la cabeza. Del morfológico funcional. Y si me dice que sí, podíamos llegar a arreglarlo. Fíjense si a ustedes les cierra o no en los tiempos y listo. ¿Sí? De acá a la semana que viene nos podemos poner de acuerdo y listo. ¿Sí? Y podemos hacerlo así y es como que nadie pierde, todos tienen lo que les viene bien. ¿Está? ¿Listo? Bueno, muy bien. Buen fin de semana, pásenla lindo. Feliz Día de la Madre para las que son mamá y para las que no son mamá todavía, pero